Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Esta serie de señales de los últimos días es una edición especial de Entre Páginas de la Biblia. Saludos mis queridos hermanos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Continuamos hoy con esta serie de señales de los últimos días y hoy corresponde el capítulo número 6 o la parte número 6 y la señal número 8, que es la maldad y la falta de amor. Este es un tema bastante complicado para verlo de cierta forma, porque tenemos que entender de que esta cuestión de la maldad y la falta de amor en estos momentos la estamos viendo en el mundo entero, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Primeramente en Mateo capítulo 24, dice allí comenzando en la segunda parte del versículo 10, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Marcos 13, versículo 13 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Y Lucas 21, 17 dice, ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y a algunos de ustedes se les dará muerte, todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Estos textos son difíciles, es decir, yo creo que si tú y yo nos pusiéramos en el lugar de los discípulos en aquel tiempo y escuchábamos lo que Jesús nos estaba diciendo, quizás pensaríamos dos veces, en realidad yo quisiera continuar siguiendo a Cristo Jesús si esto es todo lo que vamos a enfrentar. Bueno, eso es algo que también ahora nosotros nos debemos de preguntar. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente que el seguir a Cristo Jesús tiene un precio. Tiene un precio. Mira, mi querido hermano, y te he mencionado varias cosas últimamente, entre ellas la persecución. Acuérdate, hace 2 semanas atrás hablamos de la persecución de los cristianos, no solamente física, sino también psicológica, que es la que está existiendo ahora. Pero en muchos casos, pues algunas personas han tenido que dar también su vida por el Evangelio de Cristo Jesús y por la fe. En esta ocasión, lo que está mencionando aquí Jesús ya no es solamente el hecho de que nosotros íbamos a ser perseguidos y que íbamos a dar nuestra vida también por causa del Evangelio, sino algo mucho más fuerte es la traición de nuestros mismos hermanos o familiares. Esto sucede mucho. Por ejemplo, en la cultura, yo diría, hispana, donde la mayoría de los hispanos vienen de cierta denominación que se ha establecido por más de 1000 años entre nosotros. Cuando tú vienes al conocimiento de Cristo y cuando tú vienes a ser lo que se conoce como un cristiano evangélico, en muchas ocasiones te vas a dar cuenta que aún tus padres y tus hermanos, es decir, tu familia, te va a dar la espalda. Yo inclusive he conocido casos donde personas, papás, padres, padre y madre, le han dicho a sus hijos, mira, ¿sabes qué? Para nosotros, por ejemplo, estás muerto y a partir de ahora no estás incluyendo, es decir, te hemos sacado, por ejemplo, del testamento. Si el día que nosotros muramos, a ti no te toca nada, porque tú, si te convertiste al cristianismo, entonces estás totalmente fuera de nuestra familia. Qué triste, pero es la realidad, eso es lo que está sucediendo. Y en muchas ocasiones vemos ya ahora en estos tiempos cuando, claro, quiero decir esto, no solamente nosotros ahora estamos enfrentando eso, ¿ok? Sino las personas, los cristianos del primer siglo también empezaron a enfrentar esa separación familiar o de sociedad y fueron perseguidos y demás. Ya de eso hablamos anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, hay una frase allí en Mateo capítulo 24, bien interesante, que dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Escucha esto, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará.
Cuando hablamos de que el amor de muchos, escúchame, mucha gente piensa de que la maldad, bueno, la maldad, sabemos de la maldad del mundo. En el mundo hay tanta maldad, mi querido hermano, que se ha ido metiendo también en la iglesia. Escucha lo que te voy a decir ahora. La maldad generalizada en el mundo ha creado el hecho de que ya no tenemos respeto por la vida de los demás. No solamente entre los no cristianos, vemos inclusive personas que entran en la iglesia y matan a la gente. Yo recuerdo ese caso que salió hace ahí quizás unos, no sé, 2 o 3 años más o menos, en el norte de aquí de los Estados Unidos, en una iglesia, si no más recuerdo, era metodista, donde en un día entre semana, en un estudio bíblico, un joven que ya estaba asistiendo a la iglesia regularmente a los estudios bíblicos, a los servicios, un día llegó y se sentó allí en medio del estudio bíblico, pues sacó un arma y mató al pastor y a unos cuantos más de la congregación. Y se suponía de que era un joven de que ya se había entregado a Cristo Jesús y era parte de aquel grupo, por eso lo recibían. No era nadie extraño, la gente quizás tenía cierta confianza en él. Ya esto se perdió, el respeto por la iglesia, el respeto por los cristianos, el respeto simplemente por la vida humana se ha perdido y entonces estamos enfrentando este tipo de situación. Lucas 21:17 dice, ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Fíjate, no nos debemos extrañar si nosotros como creyentes vamos a pasar eso en los últimos días. Y a algunos de ustedes se les dará muerte, dice, todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Es posible, otra vez, acuérdate que tú me escuchaste decir esto anteriormente, es posible que tú no estás experimentando esto, es posible que no lo experimentes, pero hay muchas personas en otros lugares que sí lo han experimentado. No porque algunos de nosotros no estemos pasando por una situación similar a la que nos menciona la palabra, quiere decir de que eso no está sucediendo. Y en muchas ocasiones también, porque no es nuestro caso, no es, si nosotros no estamos en esos zapatos como dice el dicho callejero, pues no le prestamos atención y no indagamos. Pero cuando nosotros vemos las noticias, cuando estamos en contacto con la gente, cuando estamos escuchando lo que otras personas comentan, entonces nos damos cuenta de que muchas de esas cosas están sucediendo dentro del mundo cristiano, aunque a mí directamente no me afecte. Ahora, los cristianos van a ser siempre, el cristiano genuino me refiero, va a buscar la unidad. El cristiano genuino se va a amar uno a otro, va a buscar lo que se conoce el amor fraternal, que Pablo hablaba en Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, a la iglesia, el desarrollar ese amor fraternal, que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros. Sin embargo, para los que no tienen el Espíritu de Dios, atención, para los que, aún dentro de la iglesia, ¿ok? Hay muchas personas dentro de la iglesia que parecen ser cristianos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Es decir, no son creyentes. No es que hayan perdido la salvación ni nada por el estilo. Esto es otro tema totalmente diferente. Es que nunca fueron creyentes, como el caso, por ejemplo, de Judas, que entregó a Cristo Jesús. Para esas personas, el amor que ellos tienen, pues que es un amor ficticio, ese amor se va enfriando. Fíjate, aparentemente es un amor porque es un amor basado en una relación social y en algunas ocasiones en una conveniencia. Se va enfriando de tal forma que nos vamos a dar cuenta que después esas personas no necesitan lo que se llama la coinonía o la relación entre los cristianos. Muchas personas, muchos llamados cristianos, te das cuenta, y esto está pasando mucho ahora en este tiempo, que ya no van ni a la iglesia. Yo soy de los que creo de que, por ejemplo, este virus de COVID, Dios lo permitió también para limpiar la iglesia y para darnos cuenta en la iglesia quién es y quién no es o era. Porque muchas de estas personas que se enfriaron, se fueron de la iglesia, algunos no han regresado. De hecho, la mayoría de los que se fueron ni han regresado ni van a regresar. Algunas personas han empezado esporádicamente a regresar. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes están generalmente en estos momentos? Aquellos que han sido fieles durante muchos años, aquellos que han experimentado el amor de Cristo Jesús y están interesados entonces en ser parte en realidad de la iglesia cristiana y están aún dispuestos a enfrentar estas cosas que Cristo mencionó aquí en esta ocasión. Aún el apóstol Pablo también a la iglesia
Por ejemplo, cuando escribe en 2 de Timoteo, le dice esto, dice 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 1, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Atención a esto. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Escucha, es bien interesante, enemigos de todo lo bueno. Tú sabes de que hay un texto de que llegará el día de que a lo bueno se le dirá malo y malo a lo bueno. Eso es lo que está sucediendo ahora en esta ocasión. Traicioneros, ahí también incluye esta palabra traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Wow, esta lista, hermano mío, esta lista es impresionante de la forma que Pablo hizo esta lista. Dice, aparentarán ser piadosos, es decir, aparentarán ser espirituales, parecen ser cristianos, pero su conducta, dice, desmentirá el poder de la piedad. Su conducta desmentirá el poder de la piedad, es decir, desmentirá esa imagen de cristianos que no es real. Y encima de eso, dice Pablo allí, le recomienda a Timoteo, con esa gente ni te metas. En la edición de la Reina Valera 1960 dice, a estos evita. No te juntes con esa gente. Es decir, en la iglesia va a haber personas también. Y déjame decirte algo. A pesar de que yo pienso y creo de que Dios ha limpiado la iglesia en los últimos meses y años, ahora los últimos 2 años con esta cuestión de COVID, aún todavía van a salir nuevos cristianos falsos en la iglesia. Y tenemos que identificarlos, quiénes de ellos en realidad no son creyentes, no están comprometidos, y vamos a seguir la misma recomendación. Con esa gente no te metas, no te juntes, no te mezcles. La palabra dice de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos que tener eso también en mente con relación a lo que la palabra nos enseña. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar entonces el que nuestro amor no se enfríe? Eso es lo primero. Bueno, el apóstol Pablo recomienda algo bien interesante. Es necesario que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Nosotros nos tenemos que poner a prueba. Tenemos que permitirle que Dios nos exponga a nosotros a ciertas situaciones también que van a mostrar si en realidad a nosotros somos creyentes o no. ¿Qué tanta fidelidad tenemos a Dios? ¿Qué tanto tiempo dedicamos en estar en contacto con Dios? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. ¿Qué tanto estamos interesados en crecer en la palabra? Cuando vamos a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Yo estoy viendo ahora, según pasa el tiempo, de que la gente, este libro, la Biblia, ya la gente no le da la importancia necesaria. La mayoría de la gente lo que hace es traer un celular o un iPad y dice, aquí tengo la Biblia. Mira, ahí está la Biblia, pero ahí tú no tienes la Biblia. Yo siempre recomiendo, tú necesitas una Biblia cuando vas a la iglesia, toma tu Biblia porque esa es tu instrumento personal que te vas a dar cuenta y vas a aprender de que dónde tienes tú los textos bíblicos que te han impactado, las notas. Esa es otra cosa, hablando de notas. Si tú solamente vas a la iglesia y escuchas al pastor predicar o hablar, no va a pasar mucho. Pero aquellas personas que se ponen a prueba y que quieren saber, quieren aprender y quieren crecer, van a tomar nota, van a estudiar, van a compartirla también con las demás personas. Ponte a prueba delante del Señor y vas a ver si en realidad tú eres un creyente que estás dispuesto a enfrentar estas situaciones, o será que la maldad del mundo ha entrado también en ti y se está revelando poquito a poco. Sigues yendo a la iglesia, crees o piensas que eres cristiano, pero no lo eres, y entonces estás engañado quizás tú mismo, porque tú no vas a poder engañar a Dios. Tú te estás engañando a ti mismo y eventualmente quizás llegará el día en que tú también seas parte de este número de personas que salen de la iglesia. Otro aspecto sobre este texto bíblico es que en Mateo capítulo 24, bueno, cada uno de ellos dice algo interesante sobre lo siguiente, fíjate, dice Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta es una frase
muy complicada, vamos a explicarla. En Marcos 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y Lucas 21, y bueno, vamos a ver esto, algo antes de pasar a Lucas 21, porque tanto Mateo 24:13 como en Marcos 13, escucha, muchas personas toman este texto para justificar la forma de ser salvo. Y dicen, bueno, si tú no llegas al fin, hasta el fin de la prueba, entonces pierdes la salvación. No. Mira, la salvación nuestra no está dependiendo a que yo llegue o no al fin. Número uno, tenemos que definir en este texto bíblico qué quiere decir llegar al fin. Número uno. Y número dos, ¿de qué nos vamos a salvar? Nuestra salvación está basada solamente en el sacrificio de Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario quien pagó por mis pecados. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Si Jesús murió por mí y me limpió de mis pecados, entonces yo no tengo que hacer nada más para ser salvo. Es decir, si yo digo que mi permanencia hasta el fin de la prueba me da salvación, entonces la muerte de Cristo es en vano. ¿Para qué murió Cristo entonces? Entonces lo primero que vamos a ver es lo siguiente. ¿De qué nos vamos a salvar aquí? No estamos hablando de la salvación de condenación, porque cuando Cristo nos salva de ser condenados por nuestros pecados. Aquí estamos hablando de la salvación de nuestro cuerpo, ya no de nuestra alma, sino de físicamente. Aún, mi querido hermano, dentro de una persecución, como ha sucedido anteriormente, ha habido personas que no han llegado hasta el fin. De hecho, los apóstoles no llegaron hasta el fin. Escucha, murieron en el camino y murieron como causa de castigo por ser seguidores de Cristo Jesús. Aún actualmente, en estos días, hay muchos creyentes en muchos países, y yo te lo mostré anteriormente, hace 2 semanas atrás, donde hay movimientos y gobiernos que capturan a cristianos, los llevan allí al martirologio o en muchos países, por ejemplo, los países árabes, le cortan la cabeza, es decir, son degollados y mueren por el Evangelio, por Cristo Jesús. Ellos no llegaron hasta el final en la lucha, porque hasta el final quiere decir, en esta ocasión quiere decir llegar hasta el momento del rapto de la iglesia o de la segunda venida de Cristo Jesús. No, esto no es lo que, fíjate, aquí se refiere a la salvación del cuerpo, ¿ok? Es como que yo te diga, cruza la calle, pero ten cuidado, si miras para los dos lados, te vas a salvar. Si tú cruzas la calle sin mirar, puede venir un carro y te puede arrollar. Pero si tú miras para ambos lados antes de cruzar, entonces te salvas. Llegas al otro lado sin problema ninguno. Pero no porque te arrolle un carro quiere decir que dejas de ser cristiano ni nada por el estilo. Este es el enfoque en esta ocasión. Número uno, nos salvamos de esa persecución, es decir, del resultado de esa persecución. Y dice los que llegan hasta el final, los que se mantienen. Ahora bien, sí es cierto, atención, que la permanencia, escucha esto, la permanencia en Jesús muestra quiénes son o quiénes no son salvos. Cuando hablamos de la permanencia, quiere decir de que en la vida cristiana vemos a aquellas personas que siguen siendo cristianos a pesar de las dificultades y los problemas y llegan hasta el momento en que llegan a la presencia de Cristo, tanto por muerte natural o tanto porque tengan que dar su vida por causa del Evangelio. Una de las dos. Esa permanencia muestra de que esa persona era salva. Si tú ves que una persona a la mitad del camino pues cae, como lo hablábamos la semana pasada, en lo que se llama la apostasía y se separa de la fe y no quiere seguir siendo cristiano y se vuelve al mundo, entonces nos damos cuenta que no es que perdió la salvación, sino que simplemente no era creyente, no era. Juan dice, estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Nunca lo fueron.
Hay algunos que están ahí, decimos en el idioma ese nuestro común, estaban colados, pero en realidad no eran parte de nosotros. Ahora, Lucas 21, hablando sobre este mismo tema, nos da una explicación diferente. Mira lo que dice Lucas 21, 18 y 19. El versículo 18 dice: pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Atención de esto, no se perderá. Es decir, él está hablando de los cristianos. Los creyentes no van a sufrir pérdida. Dice, si se mantienen firmes, se salvarán. Es decir, tenemos que unir estos dos versículos porque es una sola frase. Número uno, Jesús está dejándoles saber a ellos de que ellos van a llegar. Los verdaderos creyentes, dice, no van a sufrir esa penalidad. Y entonces dice, van a llegar hasta el final. Y si se mantienen firmes, se salvarán. Otra vez se salvarán no de condenación, sino se salvarán de esta persecución que está pasando entre nosotros. Los días se están complicando mucho más y más. La gente nos estamos dando cuenta de que desgraciadamente es cierto que el amor de las personas se está enfriando. La situación ya no es la misma de hace algunos años atrás. Quizás si tú me hubieras dicho hace 20, 30, 40 años atrás que iba a pasar lo que sucede ahora en la iglesia, yo te hubiera dicho no es posible. Pero sí es cierto. Desafortunadamente la maldad en el mundo aumenta y esa maldad afecta también a la iglesia y muchos llamados cristianos decimos siguen trayendo ese concepto dentro de la iglesia y está afectando también a muchos de los creyentes, pero nosotros nos vamos a mantener firmes, como dice el texto, nos vamos a mantener firmes y nos vamos a salvar de esta situación. Vamos a llegar al final victoriosos hasta el día, tanto que estemos frente al Señor porque pasemos a través de la muerte o tanto por el nuevo evento que nosotros estamos anticipando y yo creo que está muy cerca, que es el rapto de la iglesia, cuando Cristo Jesús venga por cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿estás tú listo para recibir a Cristo Jesús en lo que es ahora el regreso de Cristo Jesús o el rapto de la iglesia? Si no lo estás, necesitas entonces ponerte a bien con el Señor en esta ocasión y Cristo está dispuesto y listo para recibirte, para ayudarte, para bendecirte y para que tú también seas parte de este evento tan especial que nosotros los cristianos vamos a experimentar, yo creo, muy, muy pronto. Gracias otra vez por estar en contacto con nosotros. Espero que hayas aprendido algo nuevo en esta ocasión. Y regresamos entonces en la próxima clase con la próxima profecía o señal. Será entonces ese el capítulo número 7. Porque este es el 6, el capítulo número 7 en solo unos días más. Mantente en contacto con nosotros otra vez. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.